primer momento damos inicio a estos 3 días que vamos a estar reunidos en torno al bosque. Somos pueblos que habitamos el bosque, amamos el bosque, cohabitamos el bosque. Entonces hoy día damos inicio a esta gran fiesta del bosque y lo hacemos con un invitado muy especial. Queríamos hace tiempo, sabemos que siempre viene al sur y queríamos tenerlo con nosotras y nosotros, que es Gabriel Salazar. Sí, de todas maneras. Como digo, un saludo fraterno de mi parte, comunitario, si ustedes prefieren, a todas y todos los presentes. Bueno, quiero empezar diciendo que sea redundante, soy historiador social, lo que significa que no soy historiador del Estado, ni de las leyes, ni de los gobiernos, ni de esa mirada que mira a los seres humanos de arriba hacia abajo. Quien mira al pueblo, quien mira a los ciudadanos de arriba hacia abajo, no ve ciudadanos, no ve seres vivos, ve números. Su mirada es estadística. La estadística es la ciencia del Estado. Y resulta que la historia de Chile, las ciencias sociales en Chile, siempre nos han mirado de arriba hacia abajo. Y quien mira de arriba hacia abajo ve hormigas, ve números, ve cantidades, no seres humanos. Y le interesa la relación que va de arriba hacia abajo, hacia mí, pero no la relación que hay entre nosotros. Si nos queremos, si nos amamos, si nos unimos, si somos comunidad o si somos individuos compitiendo entre sí. La mirada de la ciencia, de la política, de las leyes, es una mirada que nos trata como números. Y yo he sido historiador, he tratado de ser un historiador, todo lo contrario. Mirar la historia desde nosotros hacia arriba, desde nosotros hacia el Estado, desde nosotros hacia las leyes, si ustedes prefieren, desde el territorio hacia la abstracción que es el Estado Nacional moderno o la universidad moderna. Es una mirada distinta que inevitablemente lo lleva a uno a estudiar, investigar, conocer una historia que no se cuenta. Yo les puedo decir, a esta altura de mi vida, tengo 88 años y 65 años investigando este país, y digamos al pueblo chileno, y les puedo decir que la historia que nos han contado, la historia oficial, la historia de los textos escolares, la historia que llega a los niños, en un 80% es mentira. Es mentira. He estado todo este tiempo investigando por abajito, mirando de aquí, de abajo hacia arriba, o de adentro hacia afuera, si ustedes prefieren, y yo les puedo decir que esa historia contada desde nosotros, desde el interior de nosotros, de nuestros sentimientos, no solo individuales, sino que colectivos, no se ha reflejado en la historia oficial. Yo honestamente les digo, como el 80% de la historia que se cuenta es mentira. No es nuestra historia. Todas las estatuas que tenemos en este país, el 80% deberíamos derribarlas. Tal cual suena, tal cual suena. El señor O'Higgins no merece estar ahí. Un puro dato histórico para que ustedes tengan una idea. O'Higgins lo desterraron, ¿no es cierto? ¿Quién lo desterró? Los pueblos chilenos. Todos. Lo juzgaron. Dijeron, este señor se rió de nuestra autonomía, de nuestra soberanía, de nuestra organización territorial, por tanto no sirve, y lo expulsaron, lo juzgaron y tendrían que haberlo fusilado. Porque quien traiciona la soberanía popular es la máxima traición que se puede dar en el mundo humano. Pero le perdonaron, váyase al exilio. Si nosotros, los pueblos, expulsamos a ese señor por indeseable,
¿Por qué tiene que ser nuestra estatua, nuestro héroe principal? Si además no ganó ninguna guerra. Es famoso por la derrota de Rancagua. Eso es un ejemplo simple. Y los pueblos, el año 1823, los pueblos en plural, o sea, comunidad por comunidad, que se llamaban pueblos en plural en la época, que se sentían soberanos, en ese tiempo ellos juzgaban a sus gobernantes, a sus representantes, porque la soberanía está aquí abajo, entre nosotros. Entonces, si lo elegíamos a este señor para gobernar, fijarse bien lo que voy a decir, lo elegíamos con mandato. Lo nombro a usted para que ejecute este mandato que nosotros los pueblos le estamos dando. Si no cumple, si usted traiciona este mandato, lo juzgamos en asamblea. Y si consideramos que usted ha traicionado nuestra voluntad, nuestro mandato, nos ha engañado, que eso ha hecho cualquier cosa, lo juzgamos y lo castigamos. En ese tiempo elegíamos gente con un mandato. Por eso podíamos juzgarlos si no cumplían con el mandato. Pero los chilenos en general, hablo de todos los chilenos, estamos eligiendo presidentes, senadores, diputados, alcaldes, regidores, intendentes, lo que queramos, sin mandato. Hay que tomar en cuenta lo que significa eso. Elegir gente que va a tener poder de todo tipo, sin mandato, es entregar una carta blanca y renunciar a nuestra soberanía. El peso que tiene eso es enorme. Elegir gente que va a tener todo el poder de decidir sobre nuestras vidas a través de decretos, de leyes, qué sé yo, sin obedecer nuestro mandato, es absurdo. El renunciar uno mismo a la dignidad que tienen las comunidades, los pueblos, los individuos, las personas, es renunciar a la soberanía. Y eso es gravísimo. Es gravísimo. Y sin embargo, eso lo hemos estado haciendo 200 años así. Mis queridos, vamos a elegir de nuevo alcaldes, ¿no es cierto? No en base a nuestro mandato, sino en base a las promesas y ofertas que ellos nos hacen. Y solo ellos deciden si la cumplen o no cumplen la promesa, el mandato a lo que nos ofrecieron. Elegimos por oferta, no por voluntad nuestra. Y elegir por oferta es lo mismo que ir al supermercado. Eso es marketing, eso no es democracia. Digo esto porque, como viejo historiador, y estaba investigando por abajito, esto me parece lo más grave. Llevamos 200 años eligiendo representantes que tienen todo el poder del mundo sin mandato nuestro, por tanto, no podemos juzgarlos. De hecho, no los juzgamos. Pinochet murió en su cama. Gabriel González murió en su cama. No los juzgamos. Porque perdimos, olvidamos, nos hicieron olvidar esa idea de que uno elige gente con mandato para que ejecute mi voluntad, o sea, nuestra voluntad de pueblo. Por eso hemos estado delegando nuestra soberanía a nuestros representantes que se han apoderado de la soberanía, creen que ellos son soberanos. Y fijan ustedes las dos últimas convenciones constitucionales, las dos últimas, las pegaditas, un año tras otro. Elegimos gente sin mandato. Ellos discutieron y acordaron lo que se les antojó a ellos. Ustedes leen los diarios día a día y escuchan lo que ellos dijeron en la última convención. Lo dijeron clarito, el poder constituyente, es decir, la soberanía misma, la decisión qué vamos a hacer con las leyes y la Constitución en Chile, es nuestra, es del Congreso, dijeron. Es de nuestros representantes. Ellos se creen con la soberanía para tomar las decisiones que sean de cualquier tipo de importancia para el país, no nosotros.
Es un hecho gravísimo. Y eso viene desde el año 1830 en adelante. Llevamos 200 años. Por eso esto lo descubrí, hay muchísimas cosas más que no puedo contar acá porque estaríamos un año entero haciendo clases. He descubierto tal cantidad de cosas en esta investigación que va por abajito, como los topos, como el viejo Marx decía, el topo de la historia. Esa historia, ese topo ciego que va construyendo sus túneles sin ojo, pero que va avanzando ciegamente y algún día de repente sale a la superficie, como el 19 de octubre del 2019. Bueno, hay mucho que decir y lo que quiero, la idea de fondo es que, fíjese que entonces el poder de decisión, la soberanía, renunciar nosotros a eso, se concentró en el Estado. Entonces el Estado gobierna todo el país, como un todo, con las políticas que ellos en ese nivel deciden, que es donde operan las grandes compañías internacionales económicas. La globalización significa que estamos entregando el poder a esas compañías internacionales. ¿Y qué significa? Mientras más se concentra el poder en Santiago, en el Estado y en la globalización, ¿qué es lo que dice el título que le pusieron a mi conversación, mi cháchara? No es el territorio el que toma decisiones. No es el territorio, no es el Gualmapu. No son los pueblos que están apegados a la tierra, que viven con la tierra, los que viven con el agua, los que viven con el bosque. Las decisiones se toman en la abstracción, porque el Estado Nacional es una abstracción. Estado-nación, la nación es una abstracción. No confundir nación con pueblo en minúscula, porque pueblo es decir pueblos en plural, es decir, comunidades locales. Las comunidades locales son reales, no las conocen. Tienen un lugar, tienen un río, tienen un cerro, tienen un bosque, o no tienen, o tienen desierto. Son con nombre y apellido, son vecinos, todos se conocen, todos se saludan, todos se ayudan, se quieren, se aman. En cambio, la nación no existe, es un constructo político. Todas las naciones del mundo son un constructo político, es un grado menor que el imperio. Porque la nación es un todo político que un pueblo construyó dominando los pueblos vecinos. Si hablamos nación francesa, Francia, lo construyó, ¿qué pueblo? París. Desde París, en la época del rey absoluto. España, desde Madrid. Por eso es que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, los catalanes, los vascos, siguen peleando contra el centralismo español. No confundir pueblo con nación. Nación es un contexto político que un pueblo, en este caso Santiago, construyó para sí mismo, dominándolo desde un centro. Por eso los guasos de Colchagua, por ejemplo, o de Curicó, cuando iban a Santiago, decían, voy a Chile. ¿Ven? Chile es una construcción santiaguina desde Santiago para Santiago centralizado. Y por eso que el gobierno territorial ya desaparece, porque son gobiernos nacionalistas, y resulta que ahora este gobierno nacional dijo, globalicémonos, libre cambismo, globalicémonos. Entonces, el poder se traslada afuera de Chile, ni siquiera es nacional. Conversábamos ayer con los amigos aquí en Villarrica, que, por ejemplo, la palabra desarrollo ya no se usa. En la época de Frei, de Eduardo Frei Montalva, en la época de Salvador Allende, hablamos de desarrollo nacional. Y la idea de desarrollo apunta a mejoramiento de nuestras condiciones, perfeccionamiento
de todos, apunta un objetivo, una meta, y si todos caminamos a esa meta, nos damos un quehacer, nuestra vida toma sentido, porque vamos para allá. Y si vamos todos juntos, podemos querernos, pero esa palabra ya no se usa. Nadie habla de desarrollo, porque el desarrollo no ofrece futuro. En cambio, se introduce la palabra consumo. Por ahí un presidente dijo: la educación es una mercancía. ¿Qué significa eso? Consumo. Por eso la educación hoy día está centrada en el principio de la competitividad. Todos los profesores saben que la educación chilena, de la época de Christian Cox, ¿no?, que fue el sociólogo que metió la idea, de que se educa en base al, se llama así, el principio de competencia o de competitividad. Se enseña a cada niño a estudiar por sí solo para competir y ganarle al otro. De ahí los puntajes, todo lo rige hoy día los puntajes. En las notas, en el colegio, un colegio contra otro, todo es puntaje, todo es competitividad. ¿Y la competitividad qué significa? Que tú como individuo te desarrollas como individuo, yo como individuo, y por tanto no armamos comunidad. No hay solidaridad, no hay fraternidad. La reforma neoliberal es una apuesta a la competitividad, al individualismo, al consumismo individual, y lo que desaparece aquí es justamente el principio de comunidad. Y todos ustedes acá están justamente intentando desarrollar, por lo que me he dado cuenta. Digo todo esto porque toda esta investigación histórica que he estado haciendo en Chile, son 60 años de investigación. He trabajado en 4 o 5 universidades chilenas un montón de tiempo. He publicado como 40 libros a esta altura en esta línea. Ahora estoy cerrando todas las conclusiones en un libro final que ataca justamente este problema. ¿Por qué hoy no somos comunidad a nivel nacional? ¿Por qué la competitividad? ¿Por qué la gente siente que no tiene destino? Porque el contrato de trabajo regido por el último plan laboral es un contrato precario. El sistema se llama trabajo precarista. ¿Por qué es precario? Porque es temporal. Porque la mayoría de los contratos, más del 60% de los contratos de trabajo en Chile son precarios, son temporales, depende de la necesidad de la empresa, te echan cuando se le antoja. Yo me encontré con un exalumno de la Escuela de Derecho de la Chile, que está el compañero, y yo trabajé como 20 años en la Escuela de Derecho, pero con contrato honorario. Entonces de repente el decano me dijo: mira, yo admiro mucho tu trabajo, me lo dijo así, ¿no? Admiro mucho tu trabajo, pero mira, voy a tener que eliminar todos los contratos honorarios porque tengo que economizar plata, así que tenéis que ir. Y me echó, con un cafecito, con un cariñito, todo eso, pero me echó. Y claro, un contrato honorario, cuando la empresa te dice: miren, por mi necesidad usted no puede estar aquí, no tienes de dónde agarrarte. No hay defensa posible. No hay defensa posible. Pero bueno, la cuestión es: ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Esa es la pregunta. Esta crisis que estamos viviendo es una crisis distinta a todas las anteriores. A todas las anteriores. Tenemos que resolver una crisis humana, social, económica, cultural, política, racional, que nadie antes tuvo que resolver. Es nueva y es muy profunda. No tenemos de dónde agarrarnos. Porque la educación nos enseña a ser individuos consumistas, triunfadores y liquidar al que está al lado. Por eso todo es puntaje. Los colegios pelean entre sí, porque mientras mejor puntaje tienen, más gente llega y más negocio. En la universidad, si algo conozco yo, son las universidades chilenas. Y les puedo decir sin temor a equivocarme, que el 90% de las universidades chilenas aspira a internacionalizarse. Las dos más grandes, con mayor razón. Entonces hacen contratos y convenios de investigación internacional con universidades extranjeras.
La Chile lo confesó hace poco, ¿no? Tenía convenios con la Universidad de Israel. Y ahora con las protestas tuvieron que liquidar, ¿no?, el acuerdo. Pero todas las investigaciones quieren salir hacia afuera, hacia la globalización. Los profesores nos obligan a sacar puntaje y a publicar textos en revistas internacionales. Y eso da puntaje para seguir la carrera académica. Entonces, uno trabaja dentro de la universidad con un proyecto personal, individualista, competitivo, para ganar puntos, escalar posiciones e internacionalizarse. Entonces, no hay estudios profundos sobre la realidad concreta de Gualmapu o de cualquier, digamos, territorio local. No están estudiando Chile. No están estudiando la universidad, de nuestro problema. Puede estudiar cualquier cosa de forma individual para que el otro aumente su jerarquía académica. Ese es el problema. Entonces aquí hay problemas profundos a resolver. La cuestión es ¿quién nos va a resolver? La universidad no. Los partidos políticos que están globalizando tampoco. Las grandes empresas internacionales menos. ¿Quién? Si no tenemos hoy de dónde agarrarnos, como decía. ¿Qué gran filósofo, qué gran teórico estamos siguiendo hoy ciegamente? En nuestra época sí, en los años 60, los gloriosos años 60, sí teníamos maestros. Uno seguía a Juan XXIII, el Papa, que no se sabe si se murió solo o lo mataron. Un gran hombre que hablaba justamente del humanismo, del internacionalismo, de la solidaridad humana, de la ayuda, de la solidaridad en fe. Murió, desapareció. Hoy día la Iglesia Católica está con un 25% de prestigio, menos que el presidente Boric. No podemos agarrarnos. Y la Iglesia no puede desarrollar ya todas las políticas que lo han... La época de los curas obreros, la época del padre Puga, del padre Aldunate, curas obreros, que trabajaban en las poblaciones, etc. No. Ninguno de ellos ha tenido cargo jerárquico en la jerarquía eclesiástica. ¿Se imaginan un cardenal tipo Puga, Mariano Puga, o Aldunate? No. No podemos ya, la Iglesia no está en condiciones de evangelizar nada. ¿Te han visto el último Papa argentino? No ha hecho nada en este sentido, ni siquiera por Palestina, ni siquiera. ¿Qué pasa con el marxismo? Por mucho que nos duela, mucho que lo leímos a fondo, hoy día no sirve. En su forma leninista, ni trotskista, ni maoísta, nada. Ni siquiera el Che Guevara. Ni siquiera el Che Guevara. El método, la dialéctica, sí está a salvo. Pero también se ha equivocado el marxismo. La dialéctica creen que hay que seguir a Lenin. Entonces, no estoy de acuerdo, entonces tiene que ser Mao. Es que tampoco estoy de acuerdo, entonces tiene que ser Che Guevara. Y resulta que tenemos 20 variedades de dialéctica, de ese tipo de dialéctica. Y todos se han olvidado de qué significa dialéctica. Dialéctica es diálogo, viene de diálogo. Diálogo es conversación, diálogo es intercomunicación, diálogo es hacer lo que estamos haciendo aquí, o ustedes han estado haciendo este último tiempo. Conversar entre nosotros, no mirar al poder supremo estatal centralizado, globalizado, que nos dé instrucciones, no. La dialéctica es una ciencia viva, oral, de conversación. Es la ciencia del pueblo. Y el pueblo no hace ciencia en un escritorio cerrado con una lamparita escribiendo de a uno, individuo en la noche. La dialéctica se hace aquí.
mirándonos, conversando, dialogando, discutiendo el problema. Y puede ser el problema del árbol aquí, el problema de las piedras desérticas en el norte, el problema de la ausencia de árbol o de piedra en Santiago. Porque usted aquí, lo escuché a la compañera de Orieta, estamos preocupados del árbol. Perfecto, están en medio de los árboles ustedes. Pero en Santiago no. El árbol no es parte de nuestra vida. En Santiago, aquí el maestro puede decir, no sé, conocemos 3 o 4 árboles y resulta que todos son extranjeros, no son nativos. Uno le pregunta a cualquier persona, ¿usted qué árbol chileno conoce? Le dice el álamo, le dice el sauce, le dice el plátano oriental, le dice el eucalipto, que son todos importados. Ninguno es nativo. Ustedes tienen el árbol aquí a un paso, hablan de él, se sienten con él, dialogan con él. En Santiago no. En Santiago no. No hay comunidad entre el habitante, el ciudadano de Santiago y la naturaleza. Solo hay cemento, automóviles, smog, lejanía de la montaña. Y si llueve se inunda todo. Bueno, ¿cómo? Les digan, la dialéctica es una ciencia viva de conversación. Y conversación no solo entre seres humanos, sino entre esos seres humanos y el medio ambiente, el territorio que los rodea. No es diálogo solo entre seres humanos, es con el territorio. Es el diálogo que es necesario para construir soluciones a nuestros problemas. Y eso es lo que no hemos estado haciendo, y menos este último tiempo, por lo menos en tanto esta asociación, estos conversatorios que se están llamando, los determina el Estado o las universidades o todo el aparato centralizado. Y lo globalizado también. Es muy importante hacerse la pregunta, ¿en qué consiste nuestro problema actual? ¿Lo van a resolver los políticos? No. ¿Lo va a resolver la OTAN? No. ¿Lo van a resolver las grandes consorcios internacionales? Tampoco. ¿Lo van a resolver la Iglesia, el marxismo, la universidad? ¿Los intelectuales antiguos? Tampoco. Los únicos que van quedando para resolver nuestros problemas somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Yo creo que esa es la gran responsabilidad que tenemos hoy, los que estamos vivos, y los niños que nos van a proseguir muy pronto en resolver problemas también. Y esa es la pregunta, yo creo, ¿qué tenemos que hacer hoy? Y la respuesta que yo he estado, perdone que lo haga en términos personales, he estado encontrando, porque me tengo que recorrer mucho Chile, precisamente porque todo el mundo está buscando respuestas y ya no creen en los diarios ni creen en los medios de comunicación de masa, creen muy poco en las universidades, creen muy poco, menos los políticos. Entonces, la responsabilidad que antes uno, a través del derecho a petición, la demanda, la petición, le pedía a las autoridades, ¿no? Recordemos que durante mucho tiempo uno decía, yo reclamo mis derechos. Cuando se organizaban cursos de formación sindical, le decían a los trabajadores, tienen que conocer sus derechos para que luchen por sus derechos. ¿Qué derechos? El Código del Trabajo del 31, el Código del Trabajo del 79, la reformita al Código del Trabajo del 83 al 85 que hizo Ricardo Lago. ¿Esos son nuestros derechos? Entonces un historiador se hace, ¿quién redactó esos derechos? ¿Quién redactó el Código del Trabajo de 1931? ¿Quién redactó la Constitución del 33, la del 25, la del 80? ¿Quién? ¿Quién redactó el Código, el Plan Laboral del 79? ¿Nosotros? ¿Dónde? Es absurdo decirle a la gente, usted conozca sus derechos, luche por sus... ¿Qué derechos? Si el derecho lo han redactado otros. La historia de Chile en eso es penosísima, penosa.
Nunca hemos participado como ciudadanos, como comunidad, como pueblos, en la redacción del texto constitucional que nos rige a todos a nivel de la nación. Nunca, salvo en un periodo, 1828. Pero es una constitución que el maestro puede decirlo, nadie estudia. La despachan de una, esa que redactó José Joaquín de Mora, liberal. Punto, no se dice más. Y no la redactó precisamente José Joaquín de Mora. Le pidieron que corrigiera la caligrafía, ¿no? Pero no redactó. ¿Quiénes redactaron? Los pueblos. La única constitución chilena que los pueblos redactaron en base a asambleas locales, comunales, asambleas provinciales y después la Asamblea Constituyente Nacional, esa es la única constitución donde hemos participado. Pero duró menos de un año, porque Santiago organizó un golpe de Estado militar sangriento, brutal, que otro día conversemos, abolió la Constitución, estableció un gobierno tiránico, tiranía, no dictatorial, tiranía, no hay que confundir tiranía con dictadura, por favor. Dictador, de acuerdo a la tradición política de Occidente, desde Grecia en adelante, dictador es el que dicta la ley. En la tradición clásica, el que dictaba la ley es el que el pueblo elegía para que dictara la ley. Entonces el dictador hacía la ley, hacía la constitución, porque el pueblo había confiado en él, y lo había elegido a él, porque ese dictador era sabio, era erudito, era un sabio, y además quería al pueblo y el pueblo lo quería a él. Por eso es que en la historia griega, Solón, era un sabio, era querido, el pueblo lo eligió para dictarlo. Licurgo, en Esparta, el mismo Pericles. Dictador tiene un contenido positivo. Es el que dicta la ley, pero porque el pueblo lo eligió en la tradición histórica clásica europea. Tirano, en cambio, es el que se apodera él del gobierno central por la violencia, gobierna por la violencia y por su voluntad arbitraria hace lo que quiere, mata. El tirano mata a su pueblo. Por eso es que frente al tirano todos coincidieron, todos los grandes filósofos y doctores de la Iglesia en el pasado. Menciono a Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, gran doctor de la Iglesia, el padre Mariano, famoso, gran teólogo español del siglo XVIII. Todos ellos coincidieron. Si hay un tirano, el pueblo tiene la obligación moral, cívica, de no obedecerle, lo que se llama desobediencia civil. Y si el tirano además mata a su pueblo, lo tortura, lo descuartiza, dijeron todos ellos, Aristóteles, Santo Tomás, es obligación moral del pueblo matar al tirano. El tiranicidio es legítimo, no es un crimen, es liberación. Está en la filosofía clásica griega, está en la doctrina de la Iglesia clásica también de los grandes doctores. Por eso es que cuando se hablaba de tiranía, los pueblos tomaban las armas para eliminar al tirano. ¿Qué pasó en Chile con Portales? Portales no fue ni siquiera dice que un dictador, fue un gran estadista, se dice. Fue un tirano. Por eso los militares de la época, que tenían cierta cultura clásica, lo llamaron tirano. Y se movieron para matarlo y lo mataron. Otro señor que está allí tiene la estatua por todas partes en Chile. Todas las calles centrales de los pueblos, Portales, O'Higgins, Manuel Montt, Antonio Vara. Portales fue un tirano, así como Pinochet. Y el ejército que el propio Portales creó para derrotar a los peruanos y reprimir a los chilenos, lo mató a él. Por algo fusilaron a Portales.
No fue un crimen, fue un tiranicidio. Y eso, ese ejército que se rebeló en Quillota contra Portales, antes de tomar la decisión de apresar a Portales, hizo una asamblea democrática entre todos los oficiales de los 3 batallones que estaban en Quillota, más de 100 oficiales. ¿Qué vamos a hacer con este señor tirano? Y era el ejército que Portales quería llevar a Perú, a combatir a Santa Cruz, ¿no? Hicieron la reunión democrática, acordaron tomarlo preso para eliminar la tiranía en Chile, firmaron todos, está el acta, yo la tengo, eso no se ha publicado nunca, no se sabe. Y tomaron la decisión de tomarlo preso, no de matarlo, pero después cuando estalló el conflicto, la guerra, ahí lo fusilaron. Tiranicidio. Todos los filósofos clásicos, los teólogos, repito, el tiranicidio es legítimo, es positivo, es virtuoso. Porque un pueblo, si lo están matando, tiene que defender su vida, tiene que defender la comunidad, tiene que defender sus niños, y lo eliminan. Los militares mataron a Portales por tirar. Pinochet murió en su cama. ¿De quién es la responsabilidad de eso? Que un tirano, como Pinochet, haya muerto tranquilamente en su cama de viejo. Es una responsabilidad cívica. No es un derecho, es la soberanía misma actuando para defender su integridad de pueblo y de soberanía. Deficiencia nuestra. Algo anda mal en Chile que Pinochet murió en su cama. Seguimos insultándolo, asesino, fue este, lo otro. Todos los que peleamos contra él en los 60 conversamos con mi amigo ahí, Pedro, en la mañana. Los dos compartimos la lucha y pagamos las consecuencias. Seguimos acordándolo y pelándolo, pero murió en su cama. Y producto de que murió en su cama es que tenemos el modelo neoliberal todavía metido dentro de nosotros. Porque no está por fuera, está dentro. Por algo somos consumistas. Por algo seguimos siendo muchos individualistas. Por algo seguimos compitiendo unos con otros. Robándonos, matándonos mutuamente. Bueno, todo esto para decir un poco que nuestro problema de hoy, históricamente hablando, es mucho más grave que nunca. Porque esta vez no tenemos de dónde agarrarnos. La Iglesia está allí, pero no nos sirve mucho para resolver este problema. El marxismo está allí y no nos sirve mucho para resolver este problema. Los 35 partidos políticos que tenemos no nos sirven de mucho para resolver ese problema que ellos mismos producen. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? La única respuesta posible está en nosotros. Está en nosotros. ¿Y qué significa en términos, mirando la historia de Chile, yo sin hablar de teoría pura, la historia de Chile? ¿De quién es la responsabilidad de resolver los problemas profundos de las comunidades que hay en todo Chile? De los mismos pueblos, o sea, nuestros. ¿Quién nos va a educar para que nuevamente asumamos la soberanía ciudadana? Nadie. Las universidades no. La Iglesia no. Los políticos no. El capitalismo internacional no. ¿Cómo vamos a aprender entonces a ser comunitarios, a desarrollar poder local, a saber administrar la riqueza del territorio, a saber manejar los árboles o el desierto o la misma ciudad como Santiago? Nadie nos va a enseñar eso. Por tanto, tenemos que autoeducarnos. Autoeducarnos. Y ahí es donde está la dialéctica. La dialéctica es una ciencia oral. El pueblo conversando consigo mismo para resolver por sí mismos los problemas que afectan a ese pueblo en el lugar donde vive. Nuestra conversación es sobre los problemas, para resolver los problemas, de ahí decir, esta es la resolución,
Y esa resolución es un mandato, y ese mandato tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, y si no lo cumples te juzgamos. Ese es el problema. Ese es el problema. Hay que tener en cuenta que desde el año 2014 hasta el día de hoy, 2014 al 24 son 10 años, todas las encuestas que se están haciendo con la preguntita, ¿cuánto confía usted en sus políticos, en el gobierno, en los partidos políticos, o sea, en nuestros representantes, que lo elegimos sin mandato, hay que recordar? Y todas las encuestas, todas, o sea, que son más o menos 10 al año, coinciden. Desde el 2014 hasta el día de hoy, el 96 al 99% de los ciudadanos consultados dicen: no creo en los políticos, no creo en los partidos, no creo en el sistema político que ellos administran. Por primera vez en 200 años estamos rechazando a nuestros representantes. Por primera vez los deslegitimamos. Y por 10 años seguidos. Porque este porcentaje, 96 al 99%, se mantiene igual desde el 2014 hasta el día de hoy. Y eso es bien importante interpretarlo sociológicamente. ¿Qué pasa en un país cuando hay un rechazo a la clase representativa por 10 años seguidos sobre el 96%? Es que es una crisis de representación profunda. Y si ya no creemos en nuestros representantes, después de 200 años de confiar en ellos, ¿en quién vamos a confiar? Otra vez la cosa, nosotros mismos o no hay más. O no hay más. Por eso es que es bien importante investigar el problema. ¿Qué vamos a hacer ahora si nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra propia historia? ¿Qué cabe hacer? He estado observando a lo largo del territorio chileno. En todas partes se encuentra más o menos lo mismo. La gente se reúne localmente, comunalmente, ya no mirando lo nacional. Porque los partidos políticos nos llevan a lo nacional y a lo global. En cambio, la relación entre las personas del vecindario, del pueblo local, no vuelan a lo nacional o a lo local, se quedan en lo local. Lo que dijo la compañera que habló al principio, los árboles. Aquí nos unimos todos en torno al árbol, que es un habitante más importante los habitantes del territorio. Y eso estamos haciendo, creo que lo están haciendo. Creo que una cantidad de comunidades y redes que eso yo existen en torno a la naturaleza local. Pero preguntémonos ya mismo, yo soy santiaguino puro, nací, viví, estudié, me casé, me morí a lo mejor en Santiago. En Santiago no tenemos árboles. No hay un río grande, al río que tenemos una escoria. Tenemos montañas que están muy lejos. No vivimos entre los cerros. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer los santiaguinos para unirnos? ¿Con qué naturaleza si no tenemos en la pura ciudad, puros autos? ¿Cómo va a ser nuestra unión? Aquí es más fácil. Tienen árboles, tienen lagos, tienen ríos, tienen nieve. Y en Santiago, y en Viña, y en Valparaíso, y en el norte, en Antofagasta, en Iquique. Entonces el problema es más vasto y es más complejo para las comunidades que no tienen naturaleza. Entonces la pregunta es bien importante, ¿cómo nos unimos en cada caso? Lo que está claro, hay que unirse. Lo que está claro, hay que formar comunidad. Lo que está claro, hay que ser solidarios. Conversamos con Pedro en la mañana que las tomas de terreno en los campamentos de los años 1960 son muy distintos a los actuales. En 1968-70, en la época de Frei y de Allende, había un déficit de vivienda que equivalía a 500.000 viviendas que había que construir. Había un déficit de 500.000 viviendas. Y ahí estaba la Corte del Estado que construía viviendas para la gente pobre. Habían créditos que se daban.
Y los campamentos eran muy lindos porque era gente pobre, humilde, y tenían la solidaridad de los estudiantes universitarios. Yo en esos años era profesor ya, pero conocí a los estudiantes. La mayoría se iba a vivir a las poblaciones para trabajar solidariamente con los pobladores o al campo para ayudar a los campesinos. Y dejaban su estudio. En el Colegio San Ignacio, donde yo hacía clase, en el cuarto año medio, de repente 3 alumnos desaparecieron. Yo le dije al director, bueno, ¿qué pasa con estos alumnos? Que ya no vienen a clase. Me decía, se fueron a vivir en las poblaciones. Renunciaron a todo para vivir en las poblaciones en solidaridad con los compañeros de los campamentos pobladores. Había solidaridad. Había ONG que trabajaban toda su vida con los pobladores. Hoy día no hay nada de eso. Y no tenemos 500.000 viviendas de déficit, tenemos 750.000 al día de hoy. El déficit ha aumentado un 35% más que en la época de Allende. Y no hay Corvi. Y los estudiantes universitarios no están preocupados, los pobladores están preocupados de sí, están pidiendo a gritos, por favor, psicólogos. Estamos mal mentalmente. Yo lo viví. Trabajé un tiempo en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, una toma del campus entero que duró 4 meses y medio, un semestre completo, que no hubo clase. Y en ese periodo se apoderaron de toda la facultad, de todo el campus, rompieron las puertas, rompieron los sofás de la rectoría, se robaron los computadores, incendiaron los laboratorios, rayaron todo, destruyeron todo, y al final, cuando pidieron retorno a clase, dijeron, bueno, ¿qué quieren ustedes?, le preguntamos. Y ellos dijeron, pónganos un servicio de psicólogos. Queremos psicólogos, estamos mal mentalmente. Y eso es real. Eso es real. Tenemos la tasa de suicidio adolescente más alta de América Latina. Incluso los niños. Me contaba hace poco un colega que es profesor básico. Un día llegó no quería ni hablar. ¿Qué te pasó? Mira, fue en la mañana, se inauguraba el año escolar, estaba todo el colegio formado en el patio, estaban las autoridades delante, y un niño sale, se siente, llega adelante solito, se hinca, pum, y se dispara. Un niño. Así de mal estamos. Entonces los estudiantes no están en condiciones de ser solidarios con otros, y están exigiendo solidaridad para sí mismos. Eso es terrible. Una juventud que está desorientada, cuando siempre los jóvenes han movido las cosas para que haya cambio, esta vez no. Quieren cambiar las cosas para protegerse ellos como individuos. Ustedes piensan un poco, muchas niñas, muchos jóvenes, yo no quiero tener más hijos. Soy libre, no quiero tener familia y punto, ya, no quiero tener hijos. Ustedes lo piensan un poco. ¿Quién no quiere tener hijos atentando contra la familia? Critiquémosla o no, pero la familia es la célula básica de la comunidad. Esta misma red de, ¿cómo se llama?, economía territorial, que es la que me invita acá. Estuvimos ayer reunidos con un sector más o menos directivo, podría decir. Miré, 4 parejas, 4 matrimonios lo dirigen, 4 familias. Es significativo. Si destruimos, no quiero tener hijos, significa destruir la familia. Significa que vamos a tener viejos solos, aproblemados, viviendo solos, muriéndose solos. Bueno, los problemas son muy serios. Y el Estado no los va a resolver, no tiene tiempo. No va a haber construcción no hay Corvi para construir viviendas para los pobres. Las grandes empresas constructoras quieren construir edificios de 40 pisos con departamentos con un dormitorio, pero han puesto tales condiciones a los que piden crédito para comprar esos departamentos de un dormitorio, y han subido tanto la exigencia del depósito inicial
y de fondos que tienen patrimonial para poder pagar la deuda, que ya nadie compra. Está cayendo la venta de departamentos. Los constructores están viendo que van bajando los negocios. ¿Quién va a resolver el tema de los nuevos campamentos? Estuvo hace poco en Viña del Mar, en los cerros donde se incendiaron ahí, y murieron como 100 personas. Porque son cerro y cerro y cerro y cerro. Viña es una costa angostita, pero cerro y cerro y cerro detrás, todos cubiertos de lo que llamaríamos antes callampa. Porque son un poquito más sólidas, pero son individuales, son chiquititas, no tienen patio, una al lado de la otra. ¿Quién va a resolver construyendo nuevas viviendas con sentido comunitario? Nadie. Va a seguir aumentando el número de nuevos campamentos que no tienen solidaridad de nadie. Por tanto, se están llenando de grupos solidarios, pero delincuentes. Porque la solidaridad delictual es también real. Hay que estudiar la criminología no solo para condenarla. Detrás tiene solidaridades, redes solidarias, que actúan de esa manera. ¿Cómo combatimos eso? En Iquique, me acuerdo, el alto hospicio era un campamento chiquitito cuando yo lo conocí, recién inaugurado. Hoy día es más grande que el pueblo mismo que de Iquique. Y en Iquique ya no hay vida nocturna, uno va para allá, a las 8 tiene que esconderse, porque es peligroso andar después de las 8. Antofagasta va en ese mismo camino. Viña y Valparaíso ligerito van a perder su vida nocturna. Santiago, el centro se está dispersando, están arrancando todo porque está ya plebeyizado, como se decía antes, el centro. Estoy diciendo todo esto porque el problema es resolver, o nosotros lo resolvimos, ya no puede el Estado resolverlo. Nos reímos de Boris, pero es que Boris ya no puede hacer nada. Ningún gobierno lo va a resolver. Si no se apoya en el pueblo, en los pueblos, para con la ayuda de este resolverlo localmente, a partir nacional, o menos todavía global, no lo va a resolver. Entonces, lo que yo quería decir, básicamente, y ahí termino, es que estamos ante una situación nueva históricamente, que es un desafío intelectual enorme, teórico enorme, un desafío educacional tremendo. Tiene que producirse una revolución en las escuelas y en los colegios, que son los que trabajan dentro de la comunidad, para asumir este problema. Porque el problema de los jóvenes no es que de por sí estén, digamos, más complicados que antes. Es un problema de la familia popular y del lugar donde viven. La tarea es muy grande y la única solución, mirado históricamente, después de estar 60 años metido en esto, es lo que el Gualmapu siempre ha tenido. Solidaridades locales, solidaridad con la naturaleza, voluntad colectiva, voluntad comunal, solo que ha sido siempre combatido. El Gualmapu no es como el corredor de Palestina con respecto a Israel. El Estado chileno siempre ha masacrado, o ha tenido otra política hacia el Gualmapu. Hoy día los mapuches no son mapuches, son terroristas. Y se están preparando, porque están limitándose, porque hay muchas críticas, pero están ansiosos por arrasar como arrasaron en 1862, 63, 81, en la segunda pacificación, la segunda guerra de Arauco. Están que rompen las winchas por masacrar. Lo detiene, ¿verdad? Qué sé yo, alguna vieja inhibición católica y cristiana. Pero aquí está el antídoto, que es el sentido de comunidad con la naturaleza, con nosotros mismos, con los niños, y que requiere de la ayuda urgente de las escuelas y de los colegios. Enseñanza primaria, porque a diferencia de la universidad, la escuela y el liceo trabajan dentro de la comunidad, con la comunidad. Nuestra reflexión tiene que extenderse a los colegios locales. Tenemos que pensar juntos nuestra dialéctica
con los colegios, en los colegios, con los niños. De lo contrario, no vamos a establecer soluciones permanentes. Hay muchas cosas que decir, la historia tiene muchísimo que decir, hay muchísimos datos que destruir, ¿no? Pero hay que, sobre todo, estar entre nosotros, con nosotros, dialogando. La dialéctica es nuestra ciencia, no es de los escritores que escriben solo. Sí. Muchas gracias por la oportunidad de comunicar algo de la historia de lo que hemos estudiado por 60 años. Muchas gracias.